Saludo vía remota a nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Oye, antes de entrar al análisis económico de México y del mundo en la pandemia, hoy sucedió algo muy interesante. Por primera vez, una empresa en el mundo, en este caso Apple, llega a tener un valor de 2 millones de dólares. 2 billones en castellano, 2 trillones en inglés. Sí, ya se esperaba. Sí. Creo que va a ser no solamente una empresa, creo que veremos más de una. Es un nuevo club muy exclusivo, donde pronto Amazon estará también en esas mismas ligas. Increíble, ¿no, Raúl? Sí, lo que es increíble es que a pesar de esta evaluación, la métrica tradicional con que se evalúan las empresas te revelaría que Apple no está cara. Sí. Es decir, si vemos las ventas que hace Apple, si vemos el dinero que gana Apple, más de 50, 60 mil millones de dólares, pues pagar 2 trillones por la empresa no es necesariamente una burbuja, algo fuera del valor. Habrá que tal vez pensar si se justifica las compras masivas que hace la gente de los equipos de Apple, si esas ganancias son sostenidas o no, si esto pasará. Pero lo que es una realidad, Leo, es que Apple es una máquina de fabricar dólares. Pues sí, y lo increíble, ya entro al tema, es que esto se dé en el contexto de la peor crisis económica de los últimos 100 años, Raúl. Correcto, pero ha habido un grupo de empresas que ahora sí, como dijo el presidente mexicano, la crisis le vino como anillo al dedo. Por ejemplo, en Estados Unidos la semana pasada se reportaron que las ventas al menudeo en el mes de julio ya son superiores en valor en dólares a las que se tuvieron en marzo, antes de que el coronavirus pegara fuerte en Estados Unidos. Sin embargo, si ves las ventas en las tiendas físicas, están 10-15% abajo de ese nivel. ¿Cuál es la diferencia? Aquellas empresas que tienen una estrategia de venta a través del Internet, a través de ventas no físicas, ahí ha habido un premio. Por eso, gran parte del rally que estamos viendo en los mercados americanos se concentra en el Nasdaq 100, en el sector tecnológico, que está arriba en el año 24-25% y más de 50, casi 60% respecto a sus mínimos del año. Increíble. Y ahí déjame entrar a México. ¿Cómo estás viendo el panorama de México? ¿Ya empezó la recuperación, dirías tú, Raúl? Sí, hay que tener cuidado con estas palabras, porque recuperación, quizás alguien pueda pensar que quiere decir que ya regresamos a donde estábamos. Sí. Eso no va a ocurrir, pienso yo, sino hasta finales del sexenio. Al menos que ocurra algo imprevisto y positivo que acelere la tasa de crecimiento de México hacia adelante. Un milagro. Es una especie de milagro, correcto. Pero recuperación en el sentido de que ya la economía no está cavando un hoyo más grande. Sí. En ese sentido es cierto. El punto más bajo de la caída de la actividad económica es el mes de mayo. De hecho, en las cifras más recientes que vimos del IMSS, de los registros de empleos del sector formal, se registra que en julio la caída, ajustando por la estacionalidad del empleo, solo fue de 1,000 personas. Lo cual quiere decir que ya para agosto, septiembre, volveremos a ver contratación formal, crecimiento del empleo en el sector formal. Pero recuperar los empleos perdidos este año por la crisis del coronavirus de 1.100.000, pues es algo que no lo vamos a lograr en los próximos 5 meses. Nuestro estimado es que aún con la recuperación que ya está en marcha, y que hay que decirlo, viene de Estados Unidos, aún así vamos a cerrar el año con menos 600,000 empleos formales y muchos menos empleos, mucho más grande la caída de empleos cuando tomamos en cuenta el sector informal y los trabajadores por cuenta propia. Raúl, esto, digamos, lo que estás diciendo es que empieza la recuperación va a ser lenta, probablemente vamos a llegar
al final del sexenio a los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero hay otra posibilidad, que esto sea un rebote, en el sentido como una pelota, que va hacia arriba, pero luego vuelve a bajar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay la posibilidad de un rebote, que ahorita estemos hacia arriba, pero luego volvamos a bajar? Bueno, en los mercados, que tú eres un fan como yo, a eso se le llama el rebote del gato muerto, ¿no? Sí, sí. En una traducción tal vez no muy afortunada, ¿no? Ajá, así es. Así es, pero eso no creo, Leo. O sea, yo creo que mucho de lo que está pasando en los mercados y sobre todo lo que va a pasar en la economía depende del tema de la vacuna. Okay. Yo creo que más allá de las críticas que podamos hacerle a los rusos por haber revelado que ya tienen una vacuna, de hecho autorizado una vacuna, y los chinos que pronto harán lo propio, yo creo que esto, tal vez ellos han tenido menos delicadeza, menos cuidado en la autorización, pero para mí esto señala de que sí es posible, sí es realista pensar que a finales del año vamos a tener no una, sino varias vacunas. Así es. Y que a principios del próximo año ya podrán estar disponibles. Incluso México, a través de una iniciativa del ingeniero Slim, de la Fundación del Ingeniero Slim, ya comenzará a producir una de estas vacunas. Entonces, yo creo que esto evita ese escenario que estás pensando. La posibilidad de una doble caída, yo la veo asociada a que finalmente llegáramos al invierno en el hemisferio occidental sin una vacuna. Entonces habría que regresar a las políticas de distanciamiento social como única forma de contener el virus. Pero la vacuna aleja esa posibilidad, así que yo creo que la recuperación va a continuar a un ritmo importante en China, donde ya comenzó, en Europa, donde ya está comenzando, y también en los Estados Unidos. Déjame preguntarte sobre el dato que salió esta semana de inversión extranjera directa. No parecería ser un mal dato, ¿no? No, yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido, pero yo creo que nos enseña una lección, así como ustedes los politólogos hablan de la opinión publicada y la opinión pública, pues quizás mucha gente piensa que las acciones del gobierno en decisiones de gasto público son los que determinan si la economía va a crecer o no va a crecer, si la gente va a invertir o no va a invertir. Sin duda es un factor muy importante, quizás uno de los más importantes, pero México es más complejo. México es una economía integrada a la economía norteamericana en el sector manufacturero. Y las exportaciones, sobre todo en la industria automotriz, autopartes, electrónica, no ven mucho lo que pasa con el tema de si hay autorizaciones para nuevos permisos de exploración de petróleo o de gas. Sí hay una conexión, pero no directa. Entonces yo diría que estas casi 18 mil millones de dólares de inversión que se reportaron en el primer semestre, que señalan que tal vez vamos a tener un año con 26, 27 mil millones de dólares, mucho más de lo que todo el mundo estaba esperando, refleja la resiliencia de nuestro sector manufacturero de exportación. Además, una gran parte de estas inversiones, Leo, son reinversiones de las utilidades que obtienen esas empresas en México. De esos 17 mil millones, 12 mil millones aproximadamente son reinversiones. Así que, de alguna forma, tenemos una economía un poco dualista. Una parte moderna, exportadora, con alta productividad, que está del centro al norte, y el resto, que no se ha modernizado, y le afectan de forma diferente estos acontecimientos. Tal vez la inversión que definitivamente va a tener una caída brutal es aquella del sector privado doméstico, no la del sector privado extranjero, que básicamente es para exportación. Pues te agradezco mucho, Raúl, estaremos en contacto. Gracias por tu comentario. Buenas noches a todos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.